Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hola, profe, Hola, buenas tardes. La ¿qué profe, tal? ¿Cómo va? Bueno, como les comenté hace un ratito a los que se conectaron antes, estoy probando el micrófono nuevo, así que cualquier cosa, si no se llega a escuchar, avísenme. Yo siento que estoy gritando, pero no, bien, sobre todo para que sea una clase armoniosa. Bien, bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy y, nosotros creamos el grupo para poder estar en contacto y sobre todo para poder abordar las temáticas allí. Bien. Em, la semana pasada les compartí un caso que es Andrés Alpiste. Les digo que estoy con una pastilla porque estoy mal de la garganta, ¿eh? Em, y el caso de Andrés Alpiste, la idea sería que ustedes, digamos, si bien todas las propuestas que nosotros le hacemos del taller son voluntarias, la idea es que ustedes puedan acceder al caso, leerlo y trabajarlo conforme vamos avanzando en el aspecto teórico, ¿sí? Para los que no se pudieron conectar la clase pasada y a modo de repaso para los que sí estuvieron, la clase anterior estuvimos hablando sobre la clasificación de las evidencias y sobre la plataforma probatoria. Bien. Ahí les voy a empezar a compartir un Power para poder acompañar el relato, ¿m? Para luego sí poder, conforme lo que venimos trabajando y esto que vamos a ver ahora, para luego sí poder abordar el caso de Andrés Alpiste. Bueno, acá, de acuerdo a esto, se está viendo. Nosotros habíamos dicho que la teoría del caso, o sea, habíamos dado una noción conceptual que lo habíamos tomado del libro de Moreno Holman, ¿sí? eh, que básicamente el concepto de Moreno-Holman tiende a explicitar las estrategias que tiene que llevar adelante un litigante para poder trabajar un caso penal. Bien, cuando el autor se refiere a las actividades estratégicas, está pensando, digamos, desde el inicio de las actuaciones. Nosotros vamos a ver que en la vida real, cuando nos toquen abordar casos penales, nos va a pasar que si nosotros fuéramos abogados penalistas, defensores particulares, y viene alguien con un caso, el primer contacto con el caso es la información que nos da el cliente, ¿no? Y si ese cliente además está privado de libertad, muy probablemente toda la información, la primera información que nosotros tengamos del caso, va a ser el relato de sus familiares o de las personas que están pidiendo para que nosotros intervengamos en la causa. Bien, a partir de ese primer relato, nosotros vamos a tratar de buscar un encuadre para ver si es un caso penal. Luego vamos a tomar vista del expediente, en provincia de Buenos Aires es así, si esta persona está privada de libertad y si la familia nos da datos de la causa, vamos a pedir que nos autoricen para ver la causa y luego de ver toda la prueba disponible, todas las evidencias disponibles, ahí vamos a empezar a evaluar si vamos a tomar el caso o no. Bien. Y una vez que tomamos esa decisión, el proceso penal va teniendo sus vicisitudes y va avanzando en etapas, ¿sí? El problema aquí surge cuando nosotros tenemos que dar una respuesta jurídica. Es decir, cuando nosotros, al asumir un caso, asumimos el rol de abogado defensor o el de particular unificado, por ejemplo. Bien. O incluso mismo desde el lado de la fiscalía, cuando tengamos, si en el caso de que alguno de ustedes haya trabajado en una fiscalía o esté por trabajar o se encuentre trabajando en una fiscalía o sea fiscal en algún futuro, o inicie el caso con un fiscal y ustedes sean particular unificado y el fiscal se baje y ustedes tengan que llevar adelante el caso como particular unificado, ustedes van a tener que fijar una teoría jurídica. Bien, esa teoría jurídica nosotros veníamos trabajando con que está condicionada por dos aspectos. Bien, perfecto. Eh, Estos límites que tiene la teoría del caso, la teoría jurídica, perdón, nosotros dijimos que estaba condicionada por dos estamentos, el estamento fáctico y el estamento probatorio. A mí me interesaría sí profundizar en estos aspectos porque a veces
usamos un hecho como sinónimo de otro y son conceptos diferentes. Bien, vamos primero con el estamento fáctico. En el estamento fáctico está conformado por el hecho. El hecho se refiere a ese acontecimiento histórico que tuvo lugar en un momento determinado, en un tiempo y un espacio. Bien, por ejemplo, un accidente de tránsito que a partir de ese accidente de tránsito un auto embiste a una persona y esa persona termina muriendo. Bien, cuando nosotros pensemos un caso, por ejemplo, desde la óptica de los periodistas y cuentan el caso, ellos dicen, bueno, ocurrió un hecho en Mitre y Avellaneda a las 12 del mediodía. El auto estaba transitando por Avenida 7 o Avenida Avellaneda y antes de llegar al semáforo embiste a una mujer que circulaba por la calle y la señora no iba mirando por donde cruzaba. Bien, supongamos que el recorte sea ahí, a veces las noticias van más allá, empiezan a tomarle declaración, comillas, a las personas que presenciaron el hecho, ¿sí? A los familiares de las presuntas víctimas, y a partir de ahí el espectador empieza a tener, si se quiere, un acercamiento a cómo fue ese hecho. Bien, pero ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos que abordar un caso, ¿sí? En el derecho penal, nosotros necesariamente estamos obligados a hacer recortes del hecho. ¿Cómo? A través de proposiciones fácticas. Nosotros vamos a ver que a nosotros no nos interesa todo el hecho, sino los aspectos más relevantes que son los que nos sirven para la teoría del caso, ¿sí? Para la teoría jurídica. Bien. Entonces, las proposiciones fácticas siempre se van a referir a un hecho, ¿sí? A algo que sea comprobable, verificable, que sea susceptible de verdad o falsedad, pero que va a contener información limitada, ¿sí? Y siempre las proposiciones fácticas van a estar formuladas por la parte, Fiscalía, Defensa, Particular Unificado. Ahora bien, paso a la siguiente. Siguiendo dentro del estamento fáctico, yo les dije que había una noción conceptual que le íbamos a ver las clases sucesivas. Esa noción conceptual es el test de la superposición. Bien, nosotros seguimos trabajando en el estamento fáctico, ahora estamos en las proposiciones fácticas, en ese relato del hecho, que nosotros hacemos un recorte del hecho concreto, ¿sí? Y nos encontramos con que los autores hablan del test de la superposición. ¿Qué es esto? Bueno, el test de la superposición se da siempre en el estamento fáctico, ¿sí? Que implica lo siguiente. La fiscalía, o la acusación, cuando tiene que abordar un caso penal y lo lleva a juicio, por supuesto que siempre tiene la primera palabra, y tiene que explicar los lineamientos de la acusación, ¿no? En sus alegatos de apertura va a tener que explicar por qué estamos en un juicio oral, o sea, cuál es el hecho, ¿sí? En qué momento sucedió, en qué lugar, quién es la víctima, quién fue el autor, cuáles son, por lo menos de una manera bastante somera, cuáles son los elementos de prueba, ¿sí? Y la petición. Y después lo vamos a ver en concreto. Entonces, esta manera de decir del fiscal, es decir, de el día, el día jueves 21 de mayo, Juan tomó un cuchillo, fue a la casa de Pedro y lo apuñaló, ese es un relato, esa es una afirmación de hecho. De un hecho más grande, por ejemplo, que sería que eso se completa con la muerte, ¿no? De Pedro, por ejemplo. Bien, entonces, esa proposición fáctica que afirma la parte, ¿sí? A los efectos del juicio oral, necesariamente va, a ver, en la mayoría de los casos va a tener un contrarrelato por parte de la defensa. Bien, esto, ¿se acuerda que nosotros habíamos hablado de la teoría del caso positiva y la teoría del caso negativa? Bien,
La teoría del caso negativa, desde la óptica de la defensa, es aquella que lo que busca es negar, ¿sí?, lo afirmado por la acusación. Bien, entonces, en el supuesto de hecho que les planteé, de que Juan salió de su casa, tomó un cuchillo, fue hasta la casa de Pedro y le dio varias puñaladas, lo que provocó que terminase muriendo, el contrarrelato de una teoría del caso negativa es Pedro no murió, Pedro está agonizando y en todo caso será otro tipo penal, pero no un homicidio consumado. Bien. Ahora bien, si a esa proposición fáctica de la acusación la defensa le opone la misma proposición fáctica, pero para contar un relato diferente, ahí es lo que se da el test de la superposición, ¿sí? Esto cuando se da, por ahí es muy abstracto, pero lo vamos a ver en un ejemplo. Cuando nosotros tenemos un caso de legítima defensa, ¿sí?, donde la fiscalía dice este relato, ¿no? Juan salió de su casa, tomó un cuchillo, fue hasta la casa de Pedro y lo apuñaló. Bien. Y lo hizo porque estaba enojado porque todos los fines de semana le ponía la música alta. Bien. Esas son dos proposiciones fácticas o varias. La primera es todo el camino que hace Juan hasta llegar a la casa de Pedro con el cuchillo y que lo apuñala. Y la otra parte sería el móvil, ¿no? Que lo hace por la música alta. Bien. Vamos a decir proposición fáctica uno y proposición fáctica 2 de la Fiscalía. Ahora, si la defensa, bien, parte del mismo presupuesto, es decir, sí es verdad, Juan salió de su casa, tomó el cuchillo, fue hasta la casa de Pedro y lo apuñaló y lo mató, lo hizo porque se estaba defendiendo, porque en un momento anterior Pedro lo había amenazado de que si le seguía molestando con la música lo iba a matar. Bien, entonces ahí vemos cómo. ¿Por qué hay una superposición? Porque la proposición fáctica número uno, ¿sí?, que señalamos recién, también es sostenida para la defensa. Pero ¿qué pasa? En el caso de la defensa, le da una explicación distinta, ¿sí? Es decir, no va a negar esa proposición fáctica, pero le va a dar otra explicación. Los hechos sucedieron, ¿sí?, no con el ánimo de matar a otro, sino con el ánimo de defenderse. Bien, entonces, cuando esto vamos a la relación conceptual, tenemos que el test de la superposición consiste en verificar cuán fuerte o débil es cada una de nuestras proposiciones fácticas, ¿sí? Desde la óptica del acusador, la proposición fáctica número uno, ¿sí?, esta de que Pedro sale de su casa con un cuchillo, va hasta la casa de Pedro y la apuñala, ¿sí?, esa proposición fáctica termina siendo una proposición fáctica débil. Ahí la clasificación de proposición fáctica se clasifica en dos, fuerte o débil. En este caso es débil porque ese relato de la acusación también puede ser usado por la defensa. Bien, ahora, ¿cuándo estaríamos en condiciones de afirmar que una proposición fáctica es fuerte? Bueno, justamente cuando la contraparte no puede usar esa proposición fáctica. Bien, ¿se va entendiendo hasta acá? Pues yo por ahí, esta clase siempre la doy de diferentes maneras, esta me pareció como una manera más adecuada para entender esto conceptual, pero si no cualquier cosa, como siempre el mecanismo es el mismo, se mutean y formulan la pregunta o hacen el aporte que consideren. Bien, bueno, ahora, por el momento quedémonos con que las proposiciones fácticas y el test de la superposición se dan en el estamento fáctico. Bien. Ahora vamos al estamento probatorio. Volvemos una diapositiva más atrás. En el estamento probatorio, nosotros vamos a tener que manejar cuál es la información que nos plantea nuestro caso. ¿Sí? Todo el plexo probatorio disponible. Supongamos que en esto que yo les puse cuando arranqué la clase, de viene el cliente o la familia del cliente, nos cuenta el hecho.
Bueno, nosotros tenemos que verificar si hay una correspondencia entre eso que afirman estas personas que no conocemos y que conocemos ese primer día, si tienen correspondencia con la prueba que está disponible en el expediente, en la causa penal. Bien, estas evidencias siguen un orden lógico dentro de sus propios, dentro de un sistema. Yo les comenté que en Provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un Código Procesal Penal que regula cómo va a ser todo el proceso, desde que inicia hasta que termina. Y que cada provincia, ¿sí?, ha reservado las facultades para poder dictarse a sí mismo su propio código procesal. Con lo cual, dentro de cada provincia hay algunos estándares que no van a coincidir, ¿sí? Y que por eso es importante conocer en qué sistema voy a litigar para ver qué evidencias se van a admitir y cuáles no. Bien. Y perdón, profesora, mi Sí, consulta es, Nación también tiene su propio código, entonces, ¿cuál debemos aplicar en caso de alguna provincia que se da un caso? bien. Gracias por la pregunta, Elena. Bueno, como ustedes saben, el derecho penal, lo primero que tenemos que saber para saber cuál es la ley aplicable es el lugar del hecho y luego y también el momento del hecho. Bien, el lugar del hecho es importante porque determina la competencia. Bien, ¿se acuerdan que en la primera clase yo les mencioné que había delitos federales que están regulados por el artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación o Código Lebene, y que el resto de los delitos que no están contenidos en esa normativa son todos de competencia ordinaria? Bien, entonces, un delito federal es un delito de estupefacientes, por ejemplo, o de lavado de activos. Esos delitos, aun cuando se cometan en Tierra del Fuego, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, bien, aun cuando se cometan en lugares diferentes, al ser delitos federales, el código que se tiene que aplicar es el CPPN, sí, que es el código LBN, o el Código Penal, Procesal Penal Federal si ya entró en vigencia. Bien, ¿te acuerdan que esto lo habíamos visto en la primera clase? Ahora, fuera de estos supuestos, fuera de los delitos federales, supongamos el delito de homicidio, ¿sí? El delito de homicidio es de competencia ordinaria, la norma a aplicar va a ser la del lugar del hecho, ¿sí? Si el hecho se cometió en La Plata es provincia de Buenos Aires y el sistema de enjuiciamiento es del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Si ese hecho se comete, por ejemplo, en La Pampa, no puedo aplicar el Código Procesal Penal de Buenos Aires, sino el de La Pampa. Bien, la única coincidencia es que va a ser delito en cualquiera de esos dos lugares, pero que el modo de juzgamiento y el modo en que ingrese información al proceso penal va a ser distinto, ¿sí? Así que ahí contesté la pregunta, Elena, gracias por formularla. Y Gracias, la entendí perfecto, gracias. nada, por favor. Bien, entonces, aquí por eso empieza a importar el sistema de enjuiciamiento aplicable. Y también, de acuerdo a ese sistema de enjuiciamiento, se van a clasificar las evidencias, ¿sí? Que nosotros en la clase pasada empezamos a hablar sobre ello, ¿sí? Eh, pero que por ahí creo que lo tengo en este mismo Power. ¿Mm? Bien, que en relación a la clasificación de la evidencia, nosotros dijimos que podemos hacer dos grandes clasificaciones, según el contenido y según su relación con los hechos a acreditar. Bien, según el contenido, son además son cinco subtipos que se las enuncio: evidencia afirmativa, de refutación, explicativa, emocional o persuasiva y de credibilidad. Bien. Y la segunda, que según los hechos a acreditar, teníamos la evidencia directa y tenemos luego, como segundo subtipo, la evidencia indiciaria o circunstancial, que dentro de este gran concepto nosotros hicimos a su vez
la subclasificación que son de los indicios en particular, que vimos, los clasificamos en seis. Bien, de presencia o oportunidad, de participación en el delito, proveniente de su personalidad, son el móvil delictivo, de actitudes sospechosas y derivados de una mala justificación. Y en la clase pasada lo que habíamos hecho es, luego de escuchar qué significaba todo esto, empezamos a buscar un correlato de esta clasificación en el caso de la semana pasada, que era una sentencia que era bastante compleja, un hecho, digamos, donde habían dos coimputados y tratábamos de verificar estos indicios en el caso. Bien, bueno, la idea después de esa clase fue que luego de que nosotros tomáramos noción conceptual de estos tipos de indicios, que nosotros verificáramos en el caso de Andrés Alpiste si se daban algún tipo de prueba indiciaria o si estábamos en presencia de prueba directa. Que ahora la vamos a ver igualmente, pero quería terminar de hablar del estamento probatorio. Bien, esto sería clasificación de cuando hablamos de clasificación de las evidencias, estoy haciendo referencia a la clasificación que señalé recién. Luego, dentro del estamento probatorio, o sea, dentro de las evidencias, nosotros como litigantes lo que tenemos que realizar es identificar qué evidencia nos sirve para el juicio. Y la evidencia que nos sirve es aquella que nos permite sostener las proposiciones fácticas, verificar las proposiciones fácticas. En la mención que yo hice recién de que Juan salió de su casa con un cuchillo, fue hasta la casa de Pedro y le dio dos puñaladas, esa es una afirmación, de hecho. Bien. Y además si le agrego que lo hizo porque no, porque siempre los fines de semana ponía la música muy alta, esas son dos proposiciones fácticas. Entonces yo tendría que buscar evidencia para probar tanto la proposición fáctica uno como la proposición fáctica 2. Bien, dentro de la proposición fáctica uno yo tendría que acreditar con algún medio de prueba, supongamos testigo, cámara, video, quiero decir, que dé cuenta de que ese hecho tuvo lugar en un tiempo y en un espacio, porque si yo no lo pruebo, no es un hecho que está corroborado, no está verificado, pasa a ser una simple afirmación. Bien, ahora, para la segunda proposición fáctica, que sería Juan mató a Pedro porque estaba cansado de que todos los fines de semana le pusiera la música alta, yo tengo que poder contar con elementos de prueba que me permitan acreditar ese extremo. Tal vez algún vecino que sepa que existía esta rencilla con el tema de la música, que pueda decir, por ejemplo, bueno, ellos se llevaban muy mal, todos los fines de semana discutían porque siempre tenía la música muy alta y Juan tenía un bebé muy chico que necesitaba dormir. Bueno, entonces, dentro del estamento probatorio, cuando nosotros tenemos que llevar un caso a juicio oral, tenemos que contar que estas afirmaciones de hecho, estas proposiciones fácticas, puedan ser verificadas con algún medio de prueba. Bien, por eso decíamos que para elegir la teoría jurídica depende del estamento fáctico, que es todo lo que ya vimos, y también del estamento probatorio. Y dentro del estamento probatorio tengo que verificar algunas cuestiones más. Bien, que son tres: legalidad, pertinencia y credibilidad. Que un poco de esto estuvimos hablando en las clases anteriores, ¿sí? Si voy muy rápido, me detienen, ¿eh? O me hacen preguntas. Yo no me molesta para nada contestar. Dentro de las evidencias, los filtros de la prueba, cuando nosotros hablamos de legalidad, primero que ustedes saben que el concepto de legalidad de la prueba está vinculado con garantías constitucionales y con la nulidad, ¿sí? Bien, esto no sé si lo recuerdan, si lo tienen presente, sobre todo de procesal penal, de la parte teórica. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que todo nuestro sistema constitucional, si bien
En la diapositiva anterior decíamos que existe lo que se conoce como libertad probatoria. Esa libertad probatoria tiene algunos límites. Dentro de los límites está el de legalidad de la prueba, ¿sí? No es que todo se puede probar con cualquier cosa. Es decir, si yo quiero probar un hecho, no puedo secuestrar al imputado, torturarlo para que confiese. Bien, esa es prueba ilegal. ¿Por qué es ilegal? Bueno, porque nuestro sistema constitucional no permite, ¿sí?, que se le apliquen tormentos que dañen la integridad personal de una persona o psicológica de una persona para contribuir a para contribuir a la justicia, ¿sí? No está permitido eso. Eso solo por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué nos sucede? Cuando nosotros vemos que dentro del proceso hay prueba ilegal, ¿sí?, vamos a encontrar que eso ya va a poder ser cuestionado por la contraparte. Si en este caso, seguramente si la fiscalía, para fundar su caso, toma el relato que dijo el imputado luego de haber sido torturado, esa prueba seguramente va a ser cuestionada por la defensa por vulneración a garantías constitucionales. Bien, dignidad, integridad, prohibición de autoincriminación, entre otros. Bien. Si bien este tema lo vamos a ver en mayor profundidad cuando nos toque abordar el concepto de audiencia preliminar, lo cierto es que, ¿qué sucede? Ustedes saben que tenemos las nulidades, sobre todo saben que hay nulidades absolutas y relativas. Bien, las absolutas son las que vulneran garantías constitucionales, las relativas son todas las demás. Bien. Las absolutas, los litigantes, ¿sí?, la pueden formular en cualquier momento, ¿sí? Si se hacen en la instrucción, por ejemplo, si dentro de la instrucción la defensa se da cuenta de que aconteció una situación así, seguramente presente un escrito pidiendo la nulidad de la prueba obtenida ilegalmente. El juez debe darle traslado de ello a la contraparte de la acusación y luego tomar una decisión, ¿sí?, de si esa prueba es nula o no es nula. Si es nula, además, tiene que explicar el alcance de la nulidad. Bien, porque ¿qué sucede? Supongamos que después de la confesión del imputado mediante torturas, la investigación sigue su curso y le permite verificar la participación de otros coimputados, por ejemplo. Bien, la consecuencia de la nulidad de un acto de ese estilo, es decir, de la confesión del imputado mediante torturas, es que no solo sea nulo el hecho de que lo hayan torturado para obtener la información incriminante, sino también las investigaciones posteriores que derivaron de ello, por ejemplo, allanamientos, secuestros y demás de prueba. Entonces, esto de la legalidad, ¿sí?, no solo se puede plantear en la instrucción, sino también se puede plantear en el momento del juicio oral, siempre y cuando se trate de nulidades absolutas. Bien, esto lo prevé nuestro propio código, me refiero al Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, supongamos que el juez toma una decisión y considera que la prueba es legal, que no se vulneró ninguna garantía constitucional y que la prueba ingresa. Supongamos que sea otro supuesto, que no sea este, otro supuesto de hecho, quiero decir. Bueno, si el juez permite que esa prueba ingrese, muy probablemente en la etapa de juicio se va a producir prueba en ese sentido, digamos, y si la prueba tiene ese vicio, eso va a quedar evidenciado justamente en el debate oral. Bien. Eh, igual eso, como un pantallazo general, eso amerita tratarlo justamente en la audiencia preliminar, pero simplemente para que ustedes tengan una idea de qué sucede, cuáles son los filtros de las evidencias, ¿sí? Y otro tanto acaba de decir de la pertinencia de la prueba. Bien, la pertinencia de la prueba está vinculada con que
Eh, a veces lo que sucedía es que se pretendía probar los hechos con cualquier evidencia, o incluso se buscaba probar cuestiones que nada tenían que ver con el hecho en sí. Para que ustedes se acerquen un poco a lo que les estoy queriendo explicar, es por ejemplo lo de la perspectiva de género. En los casos anteriormente de abuso sexual, muchas veces se indagaba sobre el pasado sexual de la víctima. O sea, no del hecho en sí, sino de cómo había sido el comportamiento de una mujer antes del momento del hecho, si era una persona, digamos, que intercambiaba parejas, si le gustaba salir de noche, el modo de vestir y demás. Bueno, y muchas veces, durante mucho tiempo, el juicio iba dirigido en ese sentido, en probar cómo había sido el comportamiento de la víctima. Luego de, digamos, de los distintos tratados que suscribió Argentina y, digamos, los distintos fallos que se fueron dando no solo a nivel nacional, sino internacional, empezaron a dejarse evidenciarse que, digamos, esos son parámetros que no se pueden admitir y eso generó un impacto en los procesos. Es decir, hoy por hoy, si quisiera introducirse cuál era el pasado sexual de una víctima de abuso sexual, muy probablemente el juez no lo deje ingresar, por más que lo requiera una de las partes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, digamos, por las obligaciones internacionales que tenemos a nivel estatal, ese tipo de información es un sesgo de género. ¿Bien? Entonces, esto solamente por nombrarles un ejemplo, pero hay otros más que también, digamos, nosotros cuando tenemos un caso tenemos que ver si la prueba pasa esos filtros, si esa prueba, si ese elemento probatorio me permite dar por acreditado alguna proposición fáctica. Bien. Y después tenemos, perdón, vuelvo sobre algo. Estos conceptos de legalidad y pertinencia de la prueba se van a discutir en dos momentos procesales. En la audiencia preliminar por excelencia, pero también en el juicio oral. Bien. Y después tenemos el test o la credencial de la prueba que tiene que ver con la credibilidad, ¿sí? Que la credibilidad mayor se da, digamos, el lugar hábil para poder discutir la credibilidad o no de una evidencia va a ser estrictamente el juicio oral. Porque acá ya no hay ningún tipo de discusión. La prueba es legal, la prueba es pertinente. Lo que sucede es si ese elemento es suficiente para probar la existencia de un hecho. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo como abogado, bien, desempeño un rol de litigante y tengo que dar una respuesta jurídica, voy a tener que hacer, antes de dar la respuesta jurídica, si tenemos un caso para ir al juicio oral, tengo que hacer si se quiere, este doble análisis. Por un lado, el estamento fáctico, ¿sí? Todo lo que vimos anteriormente, y por otro, el estamento probatorio. ¿Cuáles son las evidencias que tengo disponibles y si las que tengo me alcanzan para, en el caso de la acusación, llevar un caso a juicio oral y condenar a esa persona, y en el caso de la defensa, bueno, cuáles son las defensas posibles, ¿sí? Para esa acusación, ¿no? ¿Hasta acá se entiende todo? ¿Hay algo que no? Sí, profe, yo entiendo bastante bien. Sí, profe, Perf- entiendo. Perfecto. Bien. Bueno, y ahora, entonces, si se entendió si se entendió todo hasta ahora, a mí me interesaría trabajar con ustedes con dos cuadros o tres. Vamos con el primero. A ver, compartir. Bueno, bueno. Este cuadro ustedes ya lo conocen porque lo vimos la primer clase, ¿sí? En este caso concreto tenemos, si se quiere, tres estamentos: la teoría jurídica, la teoría fáctica y la teoría probatoria. Este es un cuadro que elaboramos en la primera clase de acuerdo al caso de Mariana Montes, ¿sí? En donde
dentro de los elementos de la teoría jurídica identificamos, bueno, ese delito penal, ese tipo penal, cuáles son los elementos que lo conforman, con qué proposición fáctica tengo por acreditado ese elemento jurídico, ¿sí? Y con qué evidencias. Ese sería, digamos, el cuadro más simple para trabajar, para ordenar nuestra teoría del caso. Pero ¿qué sucede? Este cuadro por sí solo no me alcanza para saber si tengo un caso con probabilidad de ganarlo. ¿Por qué? Porque no contempla cuáles son los elementos de la contraparte. Bien, entonces si bien este cuadro nos serviría para poder organizarnos y ver si tenemos un delito penal y poder intervenir como defensores, como particulares danificados, o si es un caso para llevar al derecho penal, no nos sirve todavía, ¿sí?, para poder ponderarlo con la teoría del caso de la contraria. Bien, entonces, esto es importante porque yo la teoría del caso no la puedo empezar a preparar recién cuando voy a juicio, sino que yo tengo que empezar a trabajarla, sobre todo en la acusación, teniendo presente, ¿m?, no solo los elementos recolectados en mi rol de investigador y de titular de la vindicta pública, sino sobre todo teniendo en cuenta, bueno, cuáles son las posibles líneas que va a esgrimir la defensa para tratar de desvirtuar mi caso. Bien, este cuadro no me lo da, sino sirve para organizar la información. Por eso yo quería trabajar con otro cuadro, que es el que les voy a mostrar ahora, pero que era indispensable que nosotros pudiéramos conversar antes de estas nociones conceptuales que vimos recién. Ahí está. Bien. Bien. Bueno, ahí traté de achicarlo un poco para que todos puedan ver el cuadro. Y este cuadro lo que propone es un poco trabajar con los conceptos desagregados, ¿sí? Ustedes van a ver que el cuadro tiene un espacio destinado a los datos del acusado, a los datos de la presunta víctima, al tipo penal considerado, ¿sí? Nuevamente contiene los elementos de la teoría jurídica, ¿sí? Y luego en la teoría fáctica se divide en dos columnas. La primera nosotros ya la conocemos, porque la primera columna de teoría fáctica, que es esta que está aquí, en esta, cuando nosotros hablamos de afirmaciones de hecho, estamos hablando de la proposición fáctica número uno. ¿Bien? Número dos, todas las proposiciones que nosotros formulemos para contar nuestra versión de los hechos. ¿Se acuerdan? Ese recorte que hacíamos del suceso histórico. Pero ahora bien, la columna que está al lado se refiere a la debilidad o fortaleza de la proposición fáctica, que está vinculado con el test de la superposición que veníamos hablando. ¿Se acuerdan qué era esto? ¿Qué era? Eh, por ejemplo, en el caso que les puse hace un ratito, es Juan salió de su casa, tomó un cuchillo, fue hasta la casa de Pedro. Esa podría ser incluso más corta, son proposiciones más cortas, ¿no? Juan salió de su casa y tomó un cuchillo. Eh, Supongamos que en esta oración nosotros lo que queremos probar es eh, el 79, ¿no? Que el que lo dice es el que matare a otro, ¿no? La proposición fáctica, yo lo que quiero relatar con esta oración es que Juan tenía en su poder un arma blanca. Bien. Ahora, supongamos que del lado de la defensa coincide exactamente igual.
Juan salió de su casa, tomó un cuchillo, pero lo hizo para defenderse, ahí vemos cómo hay una superposición entre la proposición fáctica, que acá en el ejemplo que les estoy poniendo sería del Ministerio Público Fiscal, que se contrapone con la de la defensa. Bien, entonces, ¿en qué se contrapone? En la explicación, nada más. Pero después hay una coincidencia en el relato. Juan salió de su casa y tomó un cuchillo. Esa proposición fáctica, como puede ser usada tanto por el Ministerio Público como por la defensa, nosotros lo que decimos es que esta proposición fáctica es una proposición fáctica débil. Por esto mismo que puede ser usado por la contraparte. Bien. Ahora, si nosotros tenemos que pensar en qué tipo de evidencia con qué evidencia podemos llegar a verificar esa afirmación, tenemos que ver el caso que nosotros estamos analizando, qué tipo de prueba disponible tenemos. Bien, supongamos que un testigo cualquiera, vamos a ponerle, no sé, María, que es la vecina de ambos. María vio salir a Juan a las 18 horas. Supongamos que ese es el horario donde sucede el hecho. Enojado. La prueba uno sería el relato de María, que lo ve salir en un horario en particular que justo coincide con el horario de la muerte, si se quiere, de la rencilla, y ve que Juan sale enojado. Y además aporta, por ejemplo, que existían conflictos previos. Bueno, vemos cómo lo que nosotros, para ir separando qué es lo que prueba cada aspecto, es relación a María, cuando María afirma que lo vio salir a las 18 horas y que estaba enojado, ¿sí? Supongamos que no ve el momento del hecho, que ve el momento inmediatamente anterior, ahí que tenemos un indicio, de acuerdo a lo que venimos trabajando, ¿bien? Y después tenemos esto de que existían conflictos previos, ¿bien? El que existían conflictos previos pueden dar cuenta del móvil, ¿bien? O sea, de que la conducta es dolosa y no culposa. Ahora bien, si nosotros tenemos que analizar la prueba a la luz de los conceptos de legalidad, pertinencia y credibilidad, podemos afirmar, María puede declarar, supongamos que María es esposa de Juan, ¿podría declarar en contra de Juan? No, no. ¿Por qué no? Y porque es la esposa y... Ah, por el vínculo. Por el vínculo. Por Bien, el vínculo. entonces, ahí es importante, nuestro sistema de enjuiciamiento, el bonaerense, lo que dice es que justamente como se protege el vínculo familiar entre el imputado y su familia, en este caso su esposa, su cónyuge, ella tiene prohibido declarar en su contra. Entonces, esta no sería prueba legal. Bien, no podríamos usarlo porque nuestro sistema no lo permite, ¿sí? Entonces, el relato de María no nos sirve si fuera la esposa. Profe, consulta. En ningún caso, ningún hecho, ningún ilícito, el cónyuge puede declarar en contra de la persona que está. Sí, hay excepciones que son los que establece el código.
que tiene que ver con si el hecho, el código, o sea, no me lo sé de memoria, pero sí lo que dice es si el hecho se comete en perjuicio de alguien que tenga un vínculo más próximo, o si hiciera en perjuicio de, por ejemplo, de un hijo. eh, en perjuicio de la hija, por ejemplo. En un matrimonio, el imputado abusa sexualmente de la hija, bueno, en ese caso sí podría, justamente porque el vínculo que tiene desplaza a la relación marital, ¿sí? Eso es bastante particular, pero está buena la pregunta, Hernán. Bien, ahora, supongamos que eh, María es una vecina, ya no el esposo. Ahí sí puede declarar. Ahí podría declarar. ¿Por qué? Porque la prueba es legal. Ahora, supongamos que María es una vecina y tiene cataratas. Tiene un Ahí problema. Entonces sería, puede confundir ahí, a la persona. ahí sería dudoso la declaración de ella porque no tiene una visual óptima como para afirmar que lo vio salir con un arma, con un cuchillo. Bien, Claro, pierde credibilidad. Claro. exactamente. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Con este análisis que venimos haciendo ya de la prueba, en este caso la declaración testimonial de alguien, lo que nosotros nos vamos a encontrar con un inconveniente. Ya no a la altura de legalidad ni pertinencia. ¿Es pertinente? Sí, es pertinente porque se refiere al hecho en cuestión, que es el homicidio de una persona. Pero ¿qué pasa? Tiene problemas de credibilidad. ¿Por qué? Porque las condiciones de percepción de los hechos tienen, digamos, algún vicio. En este caso, bueno, no ve completamente bien y quienes hayan tenido cataratas o la idea general que nosotros tenemos de las personas que tienen cataratas justamente afecta la capacidad de poder presenciar los hechos, visibilizarlos tal cual acontecen, es una disminución visual. Bien, entonces, sigamos. ¿Por qué entonces nos sirve trabajar este caso con este cuadro? Bien, porque en este cuadro nosotros no solamente tenemos nuestra teoría del caso a través de las proposiciones fácticas, sino que también vemos si, por un lado, si esa proposición fáctica es fuerte o débil, que sería estas primeras dos columnas, sino además si la prueba que tenemos disponible, con la que vamos a tratar de acreditar esa proposición fáctica, si además es creíble o tiene alguna cuestión que impida que el jurado o que el juez profesional pueda creer nuestra versión de los hechos. Bien, ¿y esto por qué es importante? Porque si yo me doy cuenta que la prueba que tengo es débil, yo debería poder acompañarlo con otro elemento de prueba, o tal vez con algún testigo que vea mejor, que pueda verificar con suficiencia el extremo que quiero probar. Bien, esto, Entonces, pero, si, perdón, digo, sí, entonces, si aparte de María, juntamente con ella lo hubiera visto otro testigo, ¿la sí, declaración de María podría tomarse fehaciente o no? Porque tiene sí, disminución visual. tiene disminución visual, pero vos Pero decís, hay, bueno, claro, pero tenés dos testigos. Una claro, no ve nada, ve poco o no ve nada y el otro testigo ve todo. Bueno, son dos testigos que afirman, está bien, con los reparos que puede llegar a tener, en este caso la visual, que vieron en ese momento, horas, momento antes del hecho, a Juan salir de la casa y yendo en dirección a la casa de Pedro. Bien, entonces, digamos, este cuadro nos sirve a nosotros para organizar la información y para, sobre todo para ver qué es lo que tenemos que reforzar. Bien, lo que vamos a tener que reforzar es justamente lo que no supera ni el test de la superposición ni las credenciales de la prueba. Todo lo demás, si yo, por ejemplo, tengo una proposición fáctica que no es cuestionada por la contraparte, se supone que eso no va a ser objeto de prueba, que ahora vamos a ver también un poco esa cuestión. Que se los digo acá porque me parece que no ha quedado claro en las clases anteriores, pero tiene que ver con la noción conceptual de hecho, hecho controvertido, no controvertido y hechos neutros.
sí, que me parece que no lo vimos. Estaban los títulos, pero no lo vimos. Empecemos por los hechos neutros, ¿sí? Los hechos neutros son aquellos que no inciden en el núcleo central del caso, ¿sí? Supongamos el día y la hora. Por ejemplo, el día 21 de mayo a las 16:53 horas. Ese es un hecho neutro, ¿bien? Por lo menos para un caso de homicidio, no importa la hora, por ahora, porque no es un dato relevante, salvo que esté vinculado con algún otro elemento, ¿sí? Supongamos que sea, no sé, una muerte por envenenamiento, un homicidio por envenenamiento y tal vez la hora sea algo importante, ya deje de ser neutro alguna de las partes y pase a tener importancia, sobre todo para la acusación, para probar un homicidio agravado. Es decir, supongamos, no sé, el imputado usó veneno para ratas. El veneno para ratas genera un efecto, o sea, causa el efecto de dar muerte a otra persona dentro de, no sé, por tirar algún número, dentro de las 2 horas próximas. Entonces, claro, encuentran una persona muerta ahora a las 21 de mayo a las 5 de la tarde y a las 3 de la tarde tenemos un testigo que da cuenta de que Juan y Pedro estuvieron comiendo juntos en la casa de Juan, por ejemplo. Bien, entonces, el hecho neutro sería la hora, por ejemplo, que en un caso común no interesaría, pero si eso está vinculado con algún elemento de la teoría del caso, como puede ser un homicidio agravado, la hora ya deja de ser un hecho neutro para formar parte de la proposición fáctica de que lo mató con veneno y la persona terminó muriendo por efecto del veneno, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos luego de ello los conceptos de hechos controvertidos y no controvertidos, tenemos que saber que en todo juicio oral los únicos hechos que se prueban, ¿sí? Son los controvertidos. ¿Cuáles son los hechos controvertidos? O sea, los hechos controvertidos son aquellos en donde una de las partes sostiene A y la otra parte sostiene B, es decir, donde no hay acuerdo en cómo sucedieron los hechos, ¿sí? Si, por ejemplo, en un caso, como yo les vengo diciendo, en un caso de legítima defensa, el hecho no se va a controvertir que una persona mató a otra. Eso se va a tener que admitir, porque digamos, ese es el presupuesto de la legítima defensa en un caso de homicidio, ¿no? Que una persona haya muerto. Lo El hecho que controvertido vendría a ser el por qué se mató, digamos. Exactamente, muy bien, Juan, muy buen aporte. Entonces, muy bueno el aporte. Entonces, ¿y esto por qué es importante? Porque yo de los hechos que no están controvertidos, yo no voy a perder tiempo, no voy a dedicar mi tiempo a producir pruebas, solo de los controvertidos, ¿sí? Yo, por ejemplo, en un caso de legítima defensa, que muchas veces, a veces en los juicios por jurado sucede, aun cuando el caso sea de legítima defensa, o sea, la acusación va por homicidio y la defensa va por legítima defensa, aún así, la acusación dedica una parte del proceso, o sea, una parte del juicio, a probar cómo murió. O sea, a probar la autopsia, o sea, trae al perito, explica la autopsia y demás. Pero digamos, si nosotros lo pensamos, ese caso, en términos de litigación, en términos de qué es lo que tengo que probar, ahí lo que está claro es que hay, digamos, un dispendio de energía, ¿sí? En donde se están probando cuestiones que no están controvertidas, ¿sí? Si justamente lo que está controvertido es si se defendió en legítima defensa y si se dan todos los requisitos para que proceda o no, la autopsia no sería algo elemental para probar por el fiscal, sino que justamente lo que el fiscal ya no le alcanza a comprobar la muerte. Lo que tiene que hacer el fiscal es probar, o sea, no la muerte en sí, sino que no se daban los requisitos para que el imputado actuara en legítima defensa. Bien, bien. Ahora, si hasta acá se entendió todo, lo que nosotros tendríamos que hacer ahora es tratar de llevar
estas nociones conceptuales al caso de Andrés Alpiste. No sé si todos pudieron leerlo, si necesitan unos minutos, pero a mí me interesa que trabajemos en dos aspectos. Por un lado, ¿se acuerdan que nosotros la vez pasada, cuando vimos indicios, hicimos un listado de toda prueba inferencial, de que se llegaba por inferencias, de indicios de presencia, oportunidad? Mi primera propuesta sería que nosotros podamos identificar en el caso si hay alguno de esos indicios y cuáles son, para hacer una suerte de listado, ¿sí? Y por otro lado, poder trabajar con el cuadro en el rol de acusación y en el rol de defensa, ¿sí? ¿Quieren tomarse unos minutitos como para hacer un mini break y mientras repasar lo que haya faltado? No sé si todos pudieron verlo. ¿Hay alguien que no lo tenga? Yo lo tengo, pero no lo terminé de leer, profe, no llegué. Estaba con otras cosas y no llegué. Leí así las primeras páginas. Bien. ¿Alguien más que no haya llegado? Todos lo leyeron. Me encanta. Bueno, Sí, es el caso que subiste, sí, sí, al piste. bien. Bueno, Sí, a diferencia del otro me pareció como mucho más sencillo porque al fin y al cabo no sé si hay como una imputación, sino más son declaraciones, por así decirlo. bien, Así que fue bien. mucho más sencillo de leer. De leer, sí, total. Un caso más breve, más simple, sin tanta Más simple. información. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente, como para que a todos nos sirva lo que vamos a trabajar. Primero hagamos esto. Eh, podemos empezar a usar el cuadro entonces. A ver, espere. Nos reunimos. Bien, este no, el que estábamos trabajando recién. Lo que tendríamos que empezar a trabajar es, esto lo borro porque nada que ver. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nos tomamos 5 minutitos, bien, cortito, así de paso me tomo algo para la garganta. Vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo a lo que leyeron, tratemos de trabajar con la noción conceptual de proposición fáctica. Primero el hecho, o sea, cómo ustedes contarían el relato. O sea, no de hacerlo, de verbalizarlo, sino de ir enumerando proposiciones fácticas. Lo que nos está faltando es la teoría jurídica, porque me parece que no tiene la calificación, que es justamente lo que tenemos que hacer nosotros como litigantes. ¿Bien? Pero sí lo que tenemos es la prueba, que es el caso. Entonces, nos hacemos un break de 5 minutitos, repasen más o menos, organícense para trabajar de qué trata el hecho, ¿sí? Sobre todo desde la óptica de la acusación, cuál sería la calificación legal, ¿sí? Y después vamos metiéndonos con la evidencia, ¿de acuerdo? Bien, bueno, en cinco Profe, minutos. Sí, perdón, no sé quién habla. no, Faustino, yo por la profesión del muchacho, no sé qué es portavalores. Ah, portavalores, Lleva dinero, ¿no? claro. ¿Viste los camiones de caudales? No. En, en los cajeros, Rapipagos y eso, Bueno, bueno, cuando sacan el dinero, sea que lo llevan del cajero al banco, el servicio de portavalores van con el camioncito, sacan la plata y se la llevan. Bueno, en este caso, este chico acompañaba el camión el camión no, tenía que hacer la tarea de portar valores. ¿Bien? Ah, listo, gracias. No, los por favor. trasladaba en un maletín, no al camión. ¿O Sí, por entendí? eso. Ah, Si yo perdón, pensaba, perdón. nada, si yo pensaba en el camión, pero no, en el caso es sin camión. Claro. Bien, bueno, en 5 nos vemos.
Buenas, buenas. Ya estamos de vuelta. Gracias por el break. La verdad que no daba más de la garganta. Bien, bueno. ¿Se sigue viendo el cuadro? Sí. Bien. Bueno, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es pensar el caso. Yo voy a tratar de ir tomando nota de todo. Es difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. Em, Pero sí, lo que estaría bueno es que nosotros, a través de los hechos, ¿sí? Los que podamos ir reconstruyendo, que nosotros hagamos la calificación legal correspondiente, ¿sí? Y luego vayamos a la evidencia. Bueno, acá los escucho a ustedes. No sé quién quiere empezar. ¿Qué Para mí, sucedió? Sí, hola, Elena. profe. Para Sí. mí, la calificación legal es robo simple, Ajá, pará. porque Sí, a ver. Y también que, o sea, para mí la proposición inicial sería que no me acuerdo cómo se llamaba, el administrativo lo secuestran, No, para mí a este Girasol. sí, es privación ilegítima de la libertad con un eh, robo calificado, con lesiones y todo en concurso ideal. Agravado por el uso de arma. sí, estoy de acuerdo, profesora. Lo que pasa que no encontraba la calificación que tenía anotada. Sí, no, pero esperen, no se apuren. Ahora vamos a la calificación. El tema, yo igualmente voy viendo, de acuerdo a las respuestas que dieron, lo que piensan del hecho, pero por eso es, en vez de arrancar por la calificación, pensemos el caso desde los hechos. Hagamos de cuenta que yo no sé nada. Sí. ¿Cuándo ocurrió? Eh, ¿En qué momento? para mí el hecho consiste en que Sí, a Ignacio Girasole le roban el maletín de plata que llevaba cumpliendo su deber. Una persona va, lo abraza y lo apura con un arma de fuego y después lo amenaza y lo lleva a un auto, a un Peugeot 206 Bordeaux. Y ahí Ignacio lo introduce en el auto, le roban el dinero y una hora después lo dejan tirado en una zanja, al descampado, donde después Ignacio hace la denuncia con ayuda de una señora que lo ayudó, que Ignacio fue a tocarle el timbre de su casa y después le tomó declaración al fiscal. Para mí también hay golpes hacia Ignacio, también hay violencia hacia él, porque También. desde el momento que sube al auto lo empiezan a golpear, hasta que lo dejan tirado en un descampado, todo golpeado encima. bien. Buenas Bueno, Y tardes, por el profesora. hecho imputaron al Piste Hola, profesora, por las buenas tardes. pruebas. sí, hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Qué cuenta, lindo? Bien, qué bueno tenerte. Dime. Le hago una consulta. El Peugeot ese de color Bordeaux aparece con un número de patente. ¿Cómo encontraron el número de patente? ¿Por cámara de seguridad? Sí, No creo que sé. sí, decía el fiscal cuando hizo la investigación que vio la cámara de seguridad del lugar donde pasa y se acredita el hecho, que a Ignacio lo apuntaron con un arma, una persona alta con un buzo azul, dice, y que lo introducen en un auto y ese auto era el Peugeot Bordeaux y la cédula, y dieron con la cédula, y después dieron que la cédula del auto era del imputado, de Andrés. Bien, bien. Bueno, entonces, para empezar gracias a todos por todos los aportes. La idea es que podamos ir completando el cuadro, ¿sí? La voy a poner todas en esta primer columna, después lo vamos a organizar, pero vamos con el relato del hecho, ¿sí? El hecho, la fecha, ¿la tienen? ¿Cuándo Es el ocurrió? 19 de abril. 19 19 de abril. Bien. ¿A qué hora? Dice más o menos. A las 17 horas. A las 5. Bien, sí. bien. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que, cómo sucede el hecho? ¿Dónde estaba Girasole?
Girasol estaba yendo con el supervisor y con un policía a cumplir su deber como todos los 19 de cada mes, decía, en ir a llevar plata a un lugar A la en un caja de maletín, cambio, a la casa de en una casa cambio. de cambio. Iba por Córdoba y Paraguay y las dos personas que lo acompañaban reciben un llamado de la empresa y se tienen que volver. Eso es raro. Es raro que Bien, el policía Justamente iba a haya decir eso, que aparte bien, habían cambiado el horario, no era el horario que lo hacían habitualmente, el recorrido era el habitual claro. y el trabajo era el habitual, pero habitual no era el horario. Justo lo bien, llamaron también ahí en el momento, un empresario que tenía que volver. bien. Sí, o sea, varias cosas raras. Bien, bueno, entonces, volvamos. Girasol estaba yendo con el supervisor a dejar la plata y con otra persona más. Estas dos personas reciben un llamado y lo dejan solo. A partir de ese momento, ¿qué sucede? Eh, En realidad, recibe, perdón, profe, el llamado lo recibe una persona, le indica ay, ¿cómo era el nombre? Que siga, que vaya a la casa de cambio y que él se regresa a la empresa. Mm. ¿No fue así? Bien, Sí, era el supervisor, recibió el llamado y el supervisor, él daba todas las indicaciones y la indicación también iban para el policía y el policía decía ahí que lo único que podía hacer era lo que le decía el supervisor. claro. Entonces, en un momento, Porque, Girasol le queda solo. ¿Y qué queda hace solo. porque el Girasol? supervisor que recibe la orden de que el policía también debe volverse. Ese es un Claro, dato importante. Ahí es donde aparecen Y re- una persona, se acerca, lo abraza como saludándolo y lo apunta con un arma, dice que tenía un arma. Y decía que Y, tenía buzo azul marino. ujú, y lo lleva, o sea, le Lo pide que lo secuestra. acompañe al auto, el Peugeot Bordeaux. me acuerdo que en un momento dicen que le apuntan con un arma. Ujú. ¿Cómo dice el hecho? Como que dice lo que le abraza, apoya el arma en la cintura. Sí, lo Dice abraza. lo que la abraza como que persona lo son abraza desconocidos. Sí, y le pone el arma en la cintura y lo mete en el auto y después le pone una capucha. O sea que por lo menos tendría que haber habido dos personas. Claro, la policía en ese sentido lo que dice es que tuvo que ver varias veces el video porque parecía como una persona amigable cuando se acercó a saludarlo. ujú. Escuchen, ¿y la víctima llegó a ver el arma? La sintió al Mm, Eh, arma, porque se la apoya en la sintió. cintura, pero no la ve. Es lo que yo interpreté. Sí, Mm. bien, bien. Entonces, ahí el que lo abraza lo sube, dijimos, lo sube al auto. ¿Ahí cuántas personas habían? Él Dos escucha dos más. voces. Él Dice Él que eran escucha escucha, dos dos voces. Sí, personas. dos personas. El que lo él sube y el escucha que las maneja. voces de dos personas. Porque una vez que ingresa al auto le ponen la capucha, Capucha. ¿no? Ujú. El Bien, precinto. bien. Ponen la capucha, le ponen. Y ahí es donde le pegan. Por eso él reconoce dos voces, Sí, eh, Reconoce claro, las voces, pero no los ve en la cara, porque le ponen la capucha, entonces él no ve la cara, ve escucha las voces de dos personas diferentes. Ahí le pegan, sí, es cierto, ahí le empiezan a pegar. Y Bien, ahí es donde le ponen también el precinto. bien. Le ponen la capucha, los precintos, le pegan. ¿Y qué hacen después? Lo y dejan. después lo dejan en un descampado, en la zanja de un descampado, creo que era. Sí, Sí, y lo amenazan con la familia. claro. exactamente. Le menciona Que no haga la no haga la denuncia, denuncia porque va a matar a la esposa y a los hijos y le menciona el nombre de la esposa y de los hijos. exacto. Sí, justo lo conocían. ¿Qué más? Bien, Y en una parte Bueno, dice que este Chía, que era el encargado de seguridad,
no lo investigaron bien porque el hijo jugaba en la canchita de fútbol del imputado y entonces conocía todos los movimientos, ¿cómo es? De este alpiste, el imputado. Que se llevaban bien, creo que era. Bien, bien. Vamos, por ahora vamos acá. Vamos a hacer el recorte acá. Como vieron, fui anotando palabras en esta columna. Esperen que lo voy a agrandar un poquito. Fui anotando datos que fue surgiendo a través de esta construcción que hicimos de los hechos. Y dijimos que todo hecho tiene que tener un tiempo y un espacio determinado. Bien. El tiempo, 19 de abril, 17 horas. El espacio, ¿en qué lugar ocurre? ¿En la ¿Lo vía precisa? pública? Paraguay y 4 cuadras Córdoba, del trabajo, no Claro, en dice. la calle. Córdoba, calle Córdoba de Paraguay, Paraguay, Córdoba de Paraguay. Bien, Córdoba y Paraguay. Bueno, sepan estos que desde la defensa son datos importantes, porque justamente la Fiscalía tiene la obligación de dar un relato claro y circunstanciado de cómo sucedieron los hechos. Entonces, si bien, digamos, el caso no creo que no contiene el año, o si lo tiene, no recuerdo, eh, sepan que en la vida real el fiscal se tiene que, digamos, esforzar por precisar una fecha estimada de los hechos, sobre todo no solo para ver cuál es la ley aplicable, sino también desde el lado de la defensa para la prescripción. ¿Eh? 2017, profe. 2017. ¿Bien? Sí. Bueno, de acuerdo a este relato, o sea, que está circunstanciado el 19 de abril de 2017 a las 17 horas, en un lugar que estaba en la vía pública, que estaba a 4 cuadras del lugar de trabajo, bueno, lo que nosotros tenemos que precisar es si ese relato encuadra en algún delito penal. Obviamente pueden usar el código penal digital, en papel, lo que ustedes prefieran, pero si ustedes tuviesen, pero lo que vamos a hacer es, mm, a ver si tengo el otro cuadro. Bueno, traten de fijarse cuál sería bien, cuál sería la teoría jurídica. Para mí es como decía Hernán, que era robo agravado con el uso de arma en concurso real con privación ilegal de la libertad. Y también estaba dudando si podría encuadrarse en lesiones leves. Perdóname, robo grabado por el uso de armas, Sí, uso de arma de fuego creo que bueno, sí, con privación ilegal de la libertad. PIL, más lesiones leves. Y lesiones, todo yo lo calificaría en concurso ideal. Y amenazas. Bien, ¿todos están de acuerdo con esta calificación? ¿Hay alguien que hace una propuesta diferente? A ver, ¿cómo se ratifica el uso de arma de fuego? exacto. Bien, Claro, sí hay que acreditarlo también, de verdad. bien. Bueno, en esto es importante tener manejo del código, ¿sí? Y de entender las figuras penales. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos, ahora pueden usar el código penal, o sea, no me molesta que lo abran y demás. Yo lo tengo en papel, por eso no lo abro. Pero, por ejemplo, los delitos contra la propiedad del robo empiezan a estar regulados desde el 164 en adelante, ¿sí? ¿Qué sucede? Eh, cuando el arma no es vista, ¿sí? No, eso no quiere decir que no se haya cometido con armas, sino que va a encuadrar en una figura penal determinada, que es la del, ya les digo, Profe, pero después se le secuestró un arma al imputado. bien, sí.
Sí, arma simulada puede ser o algo así. Claro, lo que podemos hacer es esto. Por eso es importante ponernos de acuerdo en la calificación. Y si no, tiene que haber una disidencia igual. Ustedes fíjense que en el 166, inciso segundo, dice, bueno, primero la figura penal de robo dice el que se apoderar ilegítimamente una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o violencia física en las personas, perdón, sea que esa violencia tenga lugar antes, durante o después. Bien. Bueno, fíjense la de... ¿En qué me ve? Bueno, ahí vuelvo porque me había ahogado. Les decía, el 166 cuando dice, con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no haya podido de ningún modo tenerse por acreditada. Bien, eso sería el 166, segundo párrafo, no, 166, inciso segundo, último párrafo. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Desde la doctrina, ¿sí? Cuando no, digamos, la persona, o sea, la víctima del delito no puede ver el arma, se utiliza esta figura legal para calificar los hechos. Bien. En general, cuando los hechos se cometen con armas y se logra secuestrarla, después se hacen análisis sobre las armas y ven sobre todo si disparan, no disparan, si tenía, no sé, la numeración limada, sobre todo para determinar la concurrencia de otros delitos. Bien. Cuando el arma no se encuentra, no se puede hacer una pericia, entonces no se sabe si es apto o no para el disparo. Esta distinción entre un tipo legal y otro tiene que ver con la, digamos, la capacidad lesiva del arma en cuestión. No es lo mismo un arma que sea apta para el disparo que otra que no lo sea, por eso varía la escala penal. Bien, pero fíjense que por ahí surgieron otras cuestiones en que quiero poner el cuadro de vuelta relacionado con las lesiones. Ustedes recuerden que para el caso de lesiones nosotros tenemos que ir al código, ¿no? Em, y sobre todo saber si digamos, concurren en el caso lesiones leves. ¿Se acuerdan que para la clasificación de las lesiones leves no tienen que superar los 30 días de recuperación? Bueno, yo no sé si el caso lo contempla, si alguno lo ve, lo vio, por favor, lo puede señalar para de esa No, manera poder determinar si, digamos, no menciona, no no hay, menciona, no, no no menciona. menciona. Bueno. En general, también esta es una cuestión doctrinaria. Este caso, bueno, está medio... eh, lo que sucede es esto. Depende de qué autor sigan. Hay algunos que consideran que las lesiones, vieron que el robo, la diferencia del robo con el hurto está dado por la violencia. Bien, y justamente el 164 lo que dice es que puede ser antes del hecho, después del hecho o después de cometerlo para procurar la impunidad, ¿no? Entonces, el uso de violencia puede ser golpes, puede ser, o sea, golpes de puño, o sea, no especifica a qué se refiere con violencia, ¿bien? Pero si lo que dicen los autores es que si las lesiones no superan los 30 días de recuperación, al ser una figura subsidiaria tendría que ser absorbida por el delito más severo, que sería el Sí. robo, ¿bien? Entonces, ahí lo que yo advierto es que, por ejemplo, tendríamos que, si el caso no dice nada, eh, tal vez las lesiones, si no dice que tarda para recuperarse de 30 días, no podríamos calificarle de lesiones leves. Así que esta
Bueno, amenazas. Así que yo esto lo que propondría es, Habla por el solamente de los momento, golpes que le propinaron, pero no dice lesiones. claro, no dice, claro, entonces por eso, como se acuerdan que nosotros al estar en derecho penal, la conducta tiene que encuadrar en una figura típica. Y si no nos estaría faltando ese dato objetivo, bueno, entonces no podríamos calificarlo, porque no tenemos los elementos y en el caso no nos lo da. Ahora bien, PIL, para la privación de libertad, ¿se sabe más o menos cuánto tiempo lo tienen en el auto? ¿Hay alguna noción de tiempo y espacio? Va, Una sobre todo hora, decía una hora ahí, en lo que leí yo decía una hora. bien, que lo tienen 1 hora en el auto. Sí, sí, que lo tenían privado de la libertad y que lo, digamos, lo dejaran en un descampado después de una hora de tenerlo en el auto. Bien, bien, ¿Y eso no entonces, encuadra entonces en secuestro, profesora? No encuadraría en secuestro porque se trata de una hora nada más, solamente es privación de la libertad. no, acá lo que habría que discutir es, digamos, pensar el hecho del siguiente modo. Para calificar el hecho, siempre uno lo que tiene que tener en cuenta es cuál es el plan concreto del hecho, de que eso va a surgir del caso en sí. En este caso puntual, este grupo de personas que podrían ser dos o tres, no lo sabemos, entiendo que como mínimo son dos, ¿sí? Lo suben a un auto, le pegan y le sacan creo que le sacan el dinero, ¿bien? Entonces, no necesitaban 1 hora para sacarle el dinero. ¿Me explicó? En este caso puntual, pareciera que esa hora en donde la víctima se encuentra en el auto parecería ser excesivo. Entonces es una cuestión interpretativa. Si entonces esa privación no era necesaria para que le saquen el dinero, entonces en principio parecería que estaría configurada una privación ilegítima de la libertad. Bien, pero también surgió el tema de las amenazas, que las amenazas, creo que la mencionó una de las compañeras, que no me acuerdo el nombre, perdón, pero que sí lo mencionó, en donde le decían que le hablaron de la hija, sí, amenazan con que no haga la denuncia porque, claro, iban a matar a sus hijos y a su esposa. Bien, entonces ahí tenemos unas amenazas, pero en realidad no sé si serán las del tipo de amenazas coactivas, que eso ya es hilar más finito, pero para que vayamos pensando, ¿no? Porque la amenaza tiene que ver, bueno, justo no la tengo acá a mano, el delito, pero sí que la amenaza es, digamos, cuando una persona le afirma a otro que va a sufrir un mal grave o inminente, ¿no? Y la diferencia con la coacción está con que lo obligan a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. Y estas me parece que son del tipo amenazas coactivas, que después les busco bien el artículo, que en realidad lo que le dicen es, o sea, ya está consumado el robo porque ya le sacan el dinero, ya lo están dejando en la vía pública para ser encontrado por alguien, supongamos, y le dicen, no hagas la denuncia porque si no, matamos a tu esposa y a tus hijos. Ese no hacer, sustentar una amenaza, es un delito autónomo al delito de robo. Entonces vean que es una pena elevada. Bien, entonces vamos a quedarnos por ahora con esta imputación de robo agravado por uso de arma de fuego, cuya aptitud, sí, aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada. Vamos a quedarnos con la privación ilegítima de libertad, las amenazas coactivas y todo. ¿A ustedes qué les parece? ¿Que es todo Profe, 149 bis es amenazas coactivas. bien? Ahí está. Gracias. ¿Y ustedes creen que es todo en concurso ideal o hay algo en concurso real? ¿Están de acuerdo con esta calificación?
¿Les parece que sí o no? Esa parte me la salté, profe. La verdad no sabría Ah, qué decir. bien. Bueno, pensémoslo. No hace falta que lo Bueno, contesten ahora, pero sí que lo vayan pensando. Porque después la idea sería, después en las clases sucesivas, poder hacer alegatos de apertura y demás. Pero bueno, la diferencia entre el concurso ideal y el real, ustedes saben que el concurso ideal es aquel en el cual una misma conducta puede encuadrar en varios tipos penales. Bien. En cambio, el concurso real es aquel en donde existen dos hechos diferenciados, ¿sí? Que suceden en dos momentos determinados y separados en el tiempo, eh, y que van a meritar mayor pena. Por eso es concurso real. Bien, entonces a mí, al menos de la lectura genérica, pues yo, en general en el taller damos casos diferentes todos los años, pero en este concreto, por ahí podríamos decir que en relación a sino qué es lo que concurre realmente o idealmente. A mí me parece un que robo robo. agravado por uso... Sí, perdón, no sé quién habla. Un robo es como el hecho más ideal, digamos, porque la privación ilegal se da para llegar al robo, por así decirlo. Claro, Bueno, claro. Entonces sería, entre el robo y la PIL, podría ser un concurso ideal. ¿Están de acuerdo? Y por ¿Cómo ahí, preguntaste, profe? claro que sí. ¿Dónde estaría el concurso ideal? Entre el robo, si están de acuerdo con que el concurso ideal está entre el robo y la privación ilegítima de libertad, ¿o no? ¿O es Y sí, concurso real? no, ahí está el concurso, perdón, profe, ahí está el concurso ideal que le aumenta hasta un 50% la pena, ¿no? En la privación ilegítima de la libertad. El robo con un arma de fuego más la privación ilegítima de la libertad eh, aumenta la pena en concurso ideal, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, esto vamos a dejarlo en el tintero porque lo que habría que evaluar después es cuándo termina un hecho y cuándo empieza otro. Bien, Profe, porque de yo, acuerdo a lo que no... Sí, no sé quién quería hablar, perdón. no, no, yo que yo coincido porque la privación ilegítima de libertad es el medio para el robo. Para mí no lo separa del hecho. La amenaza sí ya fue posterior. Bien, ahí está. Bien, porque justamente eso, a eso quería ir, porque justamente hay que pensar en cómo concretan el hecho. Ellos deciden apuntarle con un arma, uno de ellos subirlo al auto y trasladarlo. Y lo hacen para robarle. Entonces ya a partir de ahí hay una privación también y está el robo. Lo que pasa es que para mí que se puede ver más claro una PIL por el tiempo, como uno de los, creo que Hernán comentó, que estuvo una hora arriba del auto, bueno, esa es una PIL. Ahí para mí puede llegar a haber un concurso ideal entre el robo agravado y la PIL. Pero en relación a las amenazas, habría un concurso real en relación a los otros. ¿Bien? Pero bueno, no es la temática del taller, simplemente se los tiro como para que podamos ir pensándolo entre todos. Pero bueno, entonces, tenemos la teoría fáctica, las proposiciones fácticas y tenemos la teoría jurídica, ¿sí? Que como vemos, el problema es que cuando la fiscalía imputa varios delitos, ¿sí? Va a tener obligación de probar todos y cada uno de ellos, ¿bien? Está obligado a hacerlo. Tiene que probarlo durante todo el debate. Ahora, desde la defensa, que, a ver, bien. Ahora pensemos, por ejemplo, en las evidencias disponibles. Por ejemplo, lo que vamos a tener es el investigador, que creo que es Lino en este caso, puede ser. sí, Bueno, Lino lo que dice es que,
recibe un llamado, si no recuerdo mal, recibe un llamado y ven los videos. Ven los Sí, él lleva a videos, cabo una investigación después de dar la declaración de Coso, de Ignacio. Él cuenta el hecho y a partir de ahí se puso a investigar. bien, entonces, Ignacio le cuenta el hecho. También cuenta que ese Lino lo estaban por ascender Sí, y como que este caso le venía al pelo, entonces como que no sé si lo investigó como debería por este tema de que le venía bien para cerrar. bien. Bien, está bueno que surja ahora, porque si bien eso ya sería propio de, digamos, de valorar la fuerza convictiva de esa prueba, lo podemos nombrar ahora, ¿sí? Lino es el investigador, en donde empieza a través del relato de la víctima, empieza a hacer investigaciones en torno a lo que pudo haber pasado. El caso nos da más datos en donde dice que a él le faltaba solamente un reconocimiento más para poder ascender, como que era un caso importante. Entonces, este ascenso pendiente, por decirlo de algún modo, en algún sentido lo que afecta es la credibilidad. Pero él aporta datos certeros, o sea, como la patente del vehículo, durante la investigación, que es el mismo vehículo que después se secuestra en la casa del imputado. Sí, exacto. Da la patente del auto. A Ujú, partir de la patente le encuentran el arma y le encuentran los precintos. Todo Andrés Alpiste. Bien. ujú. Bueno, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que quiere probar la acusación con esto? Que Andrés Alpiste participó del hecho, participó del desapoderamiento, bien, ¿y cómo lo sabe? Porque a través de los videos llega la patente del auto y justamente recuerdan que una parte del relato dice, aparece una persona, la abraza y le pone el arma en la cintura, no la ve y la sube al auto y escucha voces de dos personas. Lo tienen por una hora, le ponen capucha y precintos. Estoy leyendo lo que escribimos hace un ratito, esto que está en amarillo, ¿sí? Entonces, el investigador, o sea, lo que está probando es este fragmento de todas estas proposiciones fácticas. Es decir, no prueba todo, solamente algunas, ¿sí? Algunas proposiciones fácticas. Dentro de ellas, esta donde la víctima le cuenta cómo fue el hecho y a partir de eso el investigador empieza con la línea a juntar evidencia relevante, ¿sí? Dentro de esa evidencia relevante puede ver los videos que son de muy baja calidad, ¿sí? Pero a través de los videos también llega de la patente. No sé si llega a través de los videos o a través del relato de la víctima que dice llegué a ver la patente, no me acuerdo bien. ¿Bien? Uno de los No, no, de los videos. videos, decía. ¿De los videos? Sí, sí. Bueno, la patente, que justo era que eso se corresponde con un auto, Ujú. el Piso arma, titular, sí. claro, que el auto era dueño Andrés Alpiste, vamos a ponerle así, y que cuando van a allanar encuentran el arma y los precintos. Bueno, esta prueba, o sea, su testimonio tiene alguna cuestión en la credibilidad en relación a ese ascenso pendiente. Ujú. Para mí, profe, lo contrario. A ver, Porque yo entiendo que el ascenso eventualmente iba a ocurrir. Para mí todo lo contrario, está más condicionado a que la declaración no salga mal porque lo podría echar para atrás. Claro. bien, pero desde el lado de la defensa, por ahí esto obviamente se los tiro como ideas, líneas de trabajo para que vayamos pensando en que esta explicación que nosotros damos a través de prueba propia, a través de la acusación, nosotros tenemos que ver si tenemos prueba que puede superar las credenciales de la prueba, en este caso de credibilidad, y en ese caso, ¿qué explica? Si existe una explicación posible, que obviamente eso lo vamos a hacer en el juicio oral. Pero sí, esto que vos decís, no, pero si el ascenso lo iba a tener igual,
si incidía o no. Yo creo que por ahí desde el lado de la defensa, una posible crítica es que justamente Porque le van a ascender. como lo van a ascender, busca todos los elementos o trata de que todos los elementos den con alguien, porque necesitan un culpable y a partir de ahí él puede ascender, ¿bien? Pero bueno, que en esto, o sea, quiero que vean, como nosotros hablamos de un aspecto teórico, cómo bajamos lo teórico a lo práctico, ¿sí? Y también que relacionemos este tema, ¿sí? Porque nosotros lo que sabemos es que de los videos no se ve, no se ve nada, no se ve ningún rostro. Te ve un cuerpo Claro, grande. se ve un Corpulento. cuerpo, claro, se ve un Es- cuerpo grande y todas las descripciones que da el poli y que el poli dice que es similar al de Andrés Alpiste, Ujú. ¿no? De un buzo azul también habla. Bien, y del buzo azul. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos de indicios? Bien, yo ahora quiero compartirles lo que sí llegué a anotar hoy, que no terminé, pero que la idea sería que ustedes traten de jugar un poco con los conceptos que estuvimos aprendiendo, que tiene que ver con esto. El hecho de que en este cuadro, no sé si lo ven, Sí, sí, se ve. bien, ¿se acuerdan que nosotros vimos todo de prueba indiciaria? El indicio de presencia o oportunidad física era aquel que ubicaba al autor con cierta cercanía con el lugar del hecho. Bueno, ¿se acuerdan que Lino dice, el investigador lo que dice es que ve una patente, o sea, llega al resultado de ver una patente que dice CLP 017? Y dice, eso me permitió dar con el titular registral y terminó siendo Alpiste. Bueno, la patente es un indicio de oportunidad física, ¿bien? Entonces ahí la fiscalía no tiene prueba directa, tiene un indicio de que pudo haber sido Andrés. O sea que ya de por sí, ustedes recuerdan que los indicios por sí solos no prueban, sino que es necesario que se vayan sumando varios de ellos para luego llegar a la conclusión. Entonces vean que del lado de la fiscalía, digamos, va a tener que hacer un esfuerzo bastante importante, ¿sí? Para para llegar a la conclusión que es que Andrés Alpiste fue el que hizo todo, ¿bien? Después, acá, otra declaración, dice, Lino, secuestramos un arma de fuego que el señor Alpiste tenía registrada a su nombre, según lo constatamos en sistemas, algunos precintos que coincidían con los descriptos por el señor Girasole y un buzo azul marino que coincidía con el visto en el video. O sea, todas estas cosas son las que le secuestran de la casa de Andrés Alpiste, que estos son indicios de participación en el delito. A lo que voy con esto es, si nosotros estamos desde el lado de la acusación, tal vez este cuadro, que está vinculado con los indicios que enumeramos la vez pasada, les va a servir para ordenar el caso, ¿sí? Entonces yo lo que les propongo es esto. Yo les voy a pasar este cuadrito de ahora para que ustedes, porque no vamos a llegar a hacerlo hoy, para que ustedes lo completen, ¿sí? Desde el lado de la acusación, ¿sí? Si se da alguno de estos indicios y con qué partes del caso, con la declaración de Lino, con la declaración del dueño de las canchitas, bueno, eso se fijan ustedes. Pero la idea es que ustedes puedan organizar la información, ¿bien? Esto puntualmente porque los indicios, ustedes recuerden, forman parte de los elementos probatorios y es necesario poder ordenarlos y sobre todo es esos indicios qué proposición fáctica prueban para organizarse ustedes mentalmente, ¿bien? ¿Me explico? Bien. Bueno, ya nos va quedando poco tiempo, pero bueno, no quería dejar de terminar, no quería dar la clase sin ver estos cuadros que me parecen interesantes porque les sirven a ustedes para poder preparar el caso. Esperen acá. Bien. La lógica indica es que si nos quedamos con este cuadro, que también se los voy a compartir como para que partamos de la misma acusación, ¿sí? La idea es que este cuadro tendría que completarse cada proposición fáctica con una prueba, perdón, cada proposición fáctica
tenemos que verificar el test de la superposición ahora, ¿no? Que sería si la proposición fáctica que sostiene la acusación, si también puede ser sostenida por la contraparte. Bien. A ustedes desde el lado de la defensa, cuando leyeron este caso, ¿se les ocurrió alguna defensa posible? En términos de teoría del caso, genérico, digo. Y yo creo que falta una de las pruebas más importantes, que es el auto, que en el medio denunció que se lo Lo habían habían robado. robado. Lo mismo que dice Juan. Excelente, excelente. Muy bien, bien. Esa, el hecho de que no hayan podido dar con el auto para poder, para poder por lo menos corroborarlo con el video, que tampoco dice mucho, porque el video, digamos, es bastante endeble lo que se ve, como que el caso, a mí, me da la sensación, es un caso que permite dos líneas de trabajo por parte de la defensa, ¿sí? Pero eso veanlo ustedes, se los tiro como para que vayan analizando el caso después. Pero tiene que ver con Sí, tiene un duda montón de cosas razonable, muy sí, personales. claro, Con un montón de cosas muy personales, por ejemplo, que el supervisor decía que estaba medio celoso de Girasoles, lo de los prestamistas, hay como un montón de argumentos que la defensa podría agarrar para, es más, inculpar a otro antes que a... exactamente. Ahí está, El Juan, justo, robo, él sí, Julián, denunció, él denunció el robo del vehículo la noche anterior. sí, O sí, sea, en teoría él le habían robado el vehículo, entonces pudo haber sido otra persona. sí, sí, totalmente. Pero por eso digo, nosotros desde el lado de la acusación ya más o menos una idea podemos llegar a tener. Solo falta organizar la información y ir al caso, pero del lado de la defensa vean que una posibilidad es ir por duda razonable, Ujú. haciendo eco de todas las partes que la acusación no puede dar respuesta, por ejemplo, que el auto no está, que las imágenes son borrosas, que, bien. Esa es una. Y la otra es la que sugirió Juan, que es, bueno, tener otra línea, otra teoría del caso, que sería una teoría del caso positiva, que bueno, que son los prestamistas, que es este otro que estaba medio celoso de Girasole, y hacer una línea de trabajo en ese sentido, ¿sí? O sea, como que son dos teorías del caso. Después habría que ver si ambas son compatibles en un mismo, en un caso real. A mí me parece que no son muy compatibles, que digamos, o es una o es otra. Es muy Pero eso no rebuscado. quita, claro, eso no quita que sea una única respuesta correcta, pero sí que vayan viéndolo, sobre todo porque, les cuento, ya nos queda un poquito tiempo. La idea es que nos volvamos a ver el jueves que viene. Mi idea es que ya para la clase que viene lo lean, pero lean realmente el caso con todo, quedémonos con esta imputación, con esta calificación legal para abordarlo, organicen la información, empiecen a ver la prueba desde la credibilidad, ¿sí? No tanto de la legalidad y pertenencia, porque eso lo vamos a ver después cuando veamos audiencia preliminar, pero sobre todo vean cuáles serían los aspectos más criticables o más endebles de los testigos. Sí, esto que decíamos, el investigador que tiene un ascenso pendiente y que necesita que todo salga bien para que le vaya bien. A ver cuáles son las condiciones de percepción y demás. Bien. Esto como análisis general, porque después la clase que viene lo que vamos a hacer es empezar a ver alegatos de apertura. ¿Sí? Que los alegatos de apertura ya lo que nos metemos en cómo presentamos el caso. Pero para presentar el caso, ¿sí? Tenemos que asumir un rol. ¿Bien? Entonces, yo lo que propongo es de los que vamos a hacer lo siguiente. Nos podemos comunicar por el grupo, pero por ejemplo, yo tomo nota que estuvo Laura, Juan, Zulema, Hernán, o sea que la idea es que algunos asuman el rol de fiscales y otros el rol de defensores, y en pos de eso, no la clase que viene, sino la que sigue, ahí sí hacer algún posible alegato de apertura. Gilo, Faustino. A ver. Bueno, me faltan más personas, Amanda. Bueno, yo lo que voy a hacer, espérenme dejar de compartir acá. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vuelvan a leer este caso ya con esta acusación formulada. Somos como 11 conectados. O me descuento yo y otro compañero que solo se conecta para grabar la clase.
11 y 12 que Lino no está, somos 12 creo en total. La idea es que vayan pensando quién quiere ser fiscal y quién quiere ser defensor, sobre todo para hacer alguna actividad, ¿sí? Y que vayan pensando los casos desde esa óptica, desde el rol de acusación y desde el rol de la defensa. Bien, más la clase que viene vemos alegatos de apertura, después no vamos a volver a ver teoría del caso, que este tema ya estaría cerrado, es un pantallazo general de cuáles son las herramientas que ustedes tienen disponibles, ¿sí? Y la idea es poder trabajar desde la óptica de un rol determinado. Si podemos determinarlo en el grupo, mejor todavía. Yo voy a mandar un mensaje para que, bueno, necesito que 6 compañeros sean fiscales y 6 defensores y se van anotando ahí como para tener una referencia, así para que en lo sucesivo podamos preparar las técnicas de apertura, directos, contra y demás. ¿Bien? Bueno, Bueno, eh, bueno, entonces los libero. Espero que les haya generado inquietud esta clase. Gracias por las preguntas, como siempre. Eh, y cuestión de bibliografía, voy a ver si les puedo compartir algún otro más. Pues yo les compartí el de teoría del caso solamente. Voy a ver si les puedo compartir material por el grupo para que ustedes puedan acceder. Bien, bueno, Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y predisposición. gracias, Un gran profe. Chao, abrazo. profe. Nos vemos, Sí. gracias.